En Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al Señor al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Sí, Padre, porque nos vemos necesitados. Este pensamiento cala hondo. ¿Qué se podía esperar de aquel idólatra? Y ya de 100 años que le temblaban las piernas. ¿Qué se podía esperar de aquel hombre? ¿Y qué se puede esperar de nosotros hoy, hijos de nuestro padre Adán? ¿Qué se puede esperar de pecadores como nosotros? Señor, y nos viene a nuestra mente con frecuencia, tú que predicas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y lo mismo, Señor, tenemos que decir los que nos subimos a este santo lugar, a este púlpito sagrado, que por tu gracia, hoy en día, guárdanos de vanagloria, pero hoy en día pocos púlpitos se predican como aquí. Por ello, Señor, qué acciones de gracias te hemos de dar a ti. Cuánta gratitud mereces que salgan de nuestros corazones, porque de débiles criaturas como somos, tú quieres, Señor, que tu palabra sea expuesta. Señor, y no habrá mayor gozo, es que esa palabra expuesta pueda verse en la conducta de cada uno de nosotros, cómo ella va moldeando nuestra vida, aunque trabajo tienes tú para ello. Pero Señor, tú eres todopoderoso y tú puedes hacer incluso que las piedras hablen, cuanto más que montones de carne se humillen delante de ti. Hazlo, Padre, pues, en esta mañana, como lo haces en otras ocasiones también. Dígnate, Padre, que podamos ser bendecidos por tu palabra, porque lo necesitamos. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén. Bien, pues, como digo, hoy vamos a ahondar en este tercer mandamiento de la ley de Dios, tal como se encuentra, y aterrizamos en el versículo 7 de Éxodo 20, que reza: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y de estas palabras, con el deseo de que pueda ser útil para todos nosotros, vamos a intentar, vamos a ver, y según podamos excavar hasta donde podamos, y de ahí extraer su contenido para enriquecer nuestra alma tan necesitada como a veces la tenemos. Hay aquí dos enseñanzas en este versículo que hemos leído. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Digo dos enseñanzas. Primero abordaremos el jurar, incluido en el texto. No tomarás o no jurarás en el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y en segundo lugar, y segundo principal enseñanza, abordaremos, esto quizás si Dios lo dispone así, para más adelante, el nombre sagrado del Señor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano.
¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es para que tomándolo en vano no lo hagamos? Y esto será lo que en una posible futura oportunidad observaremos Dios mediante. Pero por ahora lo que nos concierne es el tomar sobre, como dice, los juramentos, el jurar en falso o el jurar vanamente. El jurar consiste en atestar, atestiguar o testimoniar de Dios. Así que un juramento es confirmar seriamente algo poniendo a Dios como testigo de que lo referido en el juramento es así y lo tomamos a Él como testigo, no para que haga o deshaga o deje de hacer, no, como testigo, como a veces algunos hemos sido llamados a un juicio a testificar. Así hacemos nosotros con Dios, lo llamamos para que Él testifique. Y implica que lo tenemos a Él así como nuestro Dios. Y por eso lo llamamos, porque Él es nuestro Dios, como dice Isaías 19:8, que juren por el Señor de los ejércitos. Hay que jurar, sí, pero que juren por el Señor. No, sin el Señor no es válido, se le ofende a Él. Como a veces recuerdo en Andalucía, en Sevilla, viví unas temporadas allí, te juro por mi madre que se muera mi niña, unos juramentos tan terribles. Esto no, que se jure por el Señor, es lo que se nos encarga, lo que implica que al jurar por Él, lo tienen a Él por su Señor. Él es mi Señor y juro por Él, es Él. Y al jurar por su nombre, en tal testificado es que Él es, al jurar, Él es su Señor y su Dios del que jura, que Él es su dueño. Y ahora si llegan a jurar por otro Dios, aunque en realidad no hay ningún otro Dios, pero si llegan a jurar por otro Dios, no es Dios, pero están afirmando que han dejado de tenerlo a Él, el único Dios, por su Dios. El que jura por otro Dios o por otra razón o por otra cosa, por mis niños, te juro por mi madre. ¡Qué ofensa tan grande! Pero ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu niña? Que se muera mi niña. ¡Qué pecado tan grave! Si yo supiera que mi padre juraba por mí en mi niñez, yo ahora casi me avergonzaría de mi padre, que a la vez abrazan a otro cuando se jura. Falsamente, quiere decir que se está confiando en otro. Resumiendo, un juramento es un acto de culto. Es un culto de adoración el jurar. Y en ese acto, al jurar, se le llama a Dios que venga y sea Él mi testigo, que Él esté ahí de que lo que dice en el juramento es verdad. Esto es lo que está queriendo. Llamó a Dios por testigo y con ello implica que en mí lo que estoy queriendo decir es verdad. Y ello implica también un reconocimiento de la existencia de Dios. Cuando yo juro por Él es porque sé, creo, testifico de que Él es Dios,
Dios de verdad y sin ninguna injusticia en él. Por lo que a los ateos, los que no creen en Dios, no se les debería pedir que jurasen. Si no creen, ¿por qué van a jurar? ¿Que van a añadir más pecados a los que ya tienen por ser ateos? Porque jurar sin no creer en el que se cura. Ni en las bodas, ni en los juicios, no se les debería permitir que juren. Porque sabemos que no creen. Y ese juramento no sirve para nada. Cuando vemos, sobre todo los que hemos visto en los juicios de América, le ponen la Biblia, ponga usted la mano encima, jura usted, tal y tal y tal. Sí, juro o no juro. Pero, ¿qué hace usted? Si usted sabe que ese señor es ateo, ese señor no cree en Dios, ¿a qué Dios confía a él? ¿Y qué verdad puede salir de un ateo? Porque esta afirmación, oyendo lo que se afirma. Y por tanto, si no es cierto lo que en el juramento se dice, el tal supuesto Dios, por su propia seria justicia, si no castigara el pecado que se comete cuando se jura equivocadamente o falsamente, su justicia, si él no hiciera justicia en ese pecado de haberlo llamado a él, aquel que ha llamado, porque jurar quiere decir, yo llamo a Dios que se ponga aquí, que se siente aquí a mi lado y que él haga así con la cabeza, amén a lo que dices, como testigo para que él afirme como la verdad de lo que es mentira. Que él esté de acuerdo conmigo, para que él afirme lo que yo digo como mentira. Y diciéndole el que sí, todo el mundo contento. Y eso es falso juramento. Y que encarece al mandarnos, en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es lo esencial en el juramento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y tomarlo como falto de realidad, falto de seriedad de lo que es Dios. El apóstol Pablo, para que no se tome así la seriedad de su afirmación, para que no se tome a quién sabe lo que este dice. El apóstol Pablo hace un juramento. Dice, según a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios 1, 23. Yo tomo a Dios por testigo. Él, preguntarle a Él si es verdad lo que yo digo o no es verdad. Por eso él tiene esta confianza, porque él confía él no es ateo. Dios estaba presente y él sabe que yo no miento en lo que digo. Por eso yo confío en él. Yo estoy seguro de que él está aquí también, porque yo lo he invitado a este juramento, que él venga aquí y él sabe lo que yo digo. Y más adelante en Romanos 1 dice, testigo me es Dios. Otra vez, Romanos 1:9, testigo me es Dios. Es otra forma de jurar de que Él es. Si no me creéis a mí, preguntárselo a Él. Y como dice también en Gálatas, Dios sabe que no miente. Gálatas 1:20. Dios sabe, otra vez, otra forma diferente, pero lo mismo. Dios sabe que no miento, lo pone a él como testigo. Y concluyendo, como digo, en Oseas capítulo, creo que es el 10, sí, 10, versículo 4, lo que Israel debe ser. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto.
Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Es muy necesario que entendamos el sentido de estas palabras. Han hablado palabras jurando en vano. No jurarás en vano, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y aquí lo han hecho. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, consecuencia de este juramento falso. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo. Ajenjo es una planta muy amarga, muy mala, en los surcos del campo, que cuando en los surcos el arado va haciendo surcos y surgen estas plantas, estropea el resto de la fruta que pueda haber. Por ello, queridos, es tan necesario que veamos el juramento. Tiene que ser, sí, somos llamados a jurar. En la boda somos llamados a jurar. ¿Aceptas tú a esta esposa o a este esposo? ¿Dice usted respecto a este señor que cometió usted qué es lo que sabe? Y ahí pues ya estamos jurando. Lo que decimos es un pacto que hacemos. Y por eso digo que Dios sabe que no miento. El apóstol pone a Dios como testigo. Dios lo sabe que no miento. Y así en Oseas 4 también, como dice, han hablado palabras jurando en vano y hacer pacto. Han hecho, es tanto la maldad que hay en ellos, que se han juntado para hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo, como esta planta amarga, en los surcos del campo. Ahí surgen esto y estropea todo lo que hay por ahí alrededor. Bien, pues el profeta expresa la gravedad del falso juramento. Jurando en vano, el juicio florecerá. No se quedará ahí, aquí nadie se va a enterar. No, el juicio florecerá como el ajenjo. Y aquí es como una advertencia, la seriedad del juramento, que es como un pacto que se ha roto. El pacto que se hizo en cierta ocasión se ha roto, quebrantado, que trae sus consecuencias al pacto que no se lleva a cabo o que es falso. Resumiendo, un juramento es un acto de culto, un acto de adoración a Dios. Esto es un juramento, conlleva ello. En ese acto, al jurar, se llama a Dios que venga como testigo de lo que se dice en el juramento. Yo lo llamo a Él, que venga, que se siente aquí, y yo lo hago en su nombre. Yo juro esto. Él es testigo de lo que yo digo. Él sabe si miento o no miento. Él lo sabe. Es verdad, ello implica también a su vez un reconocimiento de la existencia de Dios. En el juramento tiene que haber esto. Existencia de Dios, que yo creo que Él es Señor, Él es dueño de todo. Esto lleva implicado el juramento, por lo que a los ateos no se les debería permitir que jurasen ni en las bodas ni en los juicios. Porque ¿en quién juran? ¿Por quién juran ellos? Que llamamos a un juicio o a la boda, que no creen en Dios. ¿Cómo le haces tú que jure? Si no creen en Dios, va a ser para maldición. Juicios, porque ellos no creen en Dios ni en su omnipresencia, que es muy importante saberlo. El creyente conoce el atributo de omnipresencia, que Él está en todas partes, está en el cielo y está aquí, está allí y está aquí. No lo entendemos esto porque nosotros no podemos estar en todas partes, pero el Señor Dios está en todas partes y en todo momento. Quiere decir que en ese atributo de omnipresencia, Él está aquí.
se enseña que Dios está en presencia. Y también el atributo de omnisciencia, el atributo omnipresencia que está en todas partes y el atributo de todo conocimiento. Todo lo conoce Dios. Omnisciencia, que todo, no hay cosa que Él desconozca. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Los dos atributos que deben coincidir en el juicio. Omnipresencia porque Dios está ahí. Omnisciencia porque Él sabe si este corazón miente o no miente. Él lo sabe todo y lo llamo a Él para que Él sea testigo de lo que yo digo. Dios sabe si es verdad lo que se dice o es mentira. Por ello, la justicia en este caso implica que si no es cierto lo que se afirma en el juramento, Dios sería injusto si no castigara el pecado de haberlo llamado a Él con el fin de que, como testigo para que afirme Él como verdad lo que es mentira. Sería en Dios increíble, imposible de que Él se le llama que venga y se quede como no me he enterado. Yo no sé lo que han dicho. No, Él se le llama como testigo y ahora Él responderá. Lo que ello implicaría un falso juramento en el Dios tres veces santo. Y a su vez la omnipotencia implica el absoluto poder que Dios tiene para castigar todo pecado, donde quiera que sea, donde quiera que se esté. Él es omnipresente, en todo lugar está Él. Y omnisapiente porque Él lo sabe todo. Por ello, vemos que este mandamiento también prohíbe los falsos juramentos. Al decírsenos en nuestro texto de aquí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuidado, vas a jurar, pero cuidado, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No jures, si sabes que no es verdad, no lo jures, no lo llames a Él como testigo. Lo que confirma que jurar en vano es tomar el nombre de Dios vanamente. No sirve para nada. Dice también Oseas 10:4. Han hablado palabras jurando en vano. Han alzado palabras jurando en vano. Oseas 10:4. Ahora, el mal radica en que al hacer ese pacto que se hace, no había en ellos la intención ni el propósito de cumplir lo de llevarlo a la práctica. Solamente han querido hacer un acuerdo ahí visible, que todo el mundo vea que tal, o que aquí o que allá. Y así, al jurar, han llamado a Dios que venga como testigo para que Él confirme la falsedad del corazón de ellos. Para que Él confirme que esos son falsos, que no dicen la verdad. Y Él que diga que sí, que tenemos razón. Lo que ellos dan a entender que Dios es tan falso como ellos, en el supuesto de que Dios no castigara ese pecado. Como Dios dijo, ellos me han tomado, me han llamado para que yo confirme lo que ellos afirman como si fuera verdad, siendo que es mentira. Pero el Dios de verdad, por ser Él lo que es, tres veces santo. ¡Qué pecado, querida alma! Piensa conmigo, qué pecado tan grande es el pecado. Por ello sigue Dios afirmando, como hemos comenzado, Oseas 10:4, por tanto, el juicio
vendrá. El castigo florecerá como el ajenjo en el surco. No se quedará escondido. En el juicio vendrá y se manifestará. Él castigará el falso juramento porque Él lo ha prohibido. No juraréis falsamente. Levítico 19:12 tengo anotado. 19:12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor. Cuando juráis por su nombre, estáis profanando su nombre. Ahí vemos, queridos, la seriedad de este asunto, del jurar. Ahora, hemos de tener también en consideración que el hecho de que Dios castiga severísimamente el falso juramento, ello no quiere decir que el jurar legalmente sea malo, o esté prohibido, o que no se deba jurar. No, eso ya es otra cuestión, eso es harina de otro costal. En las Escrituras no solo se permite, sino que se ordena jurar en ciertas circunstancias. Hay que jurar, hay que llamar a Dios, siéntate aquí, tú oyes lo que estamos diciendo y tú debes confirmar lo que decimos, si es verdad o no es verdad. Tú debes hacerlo, confirma con nosotros esto. Y por eso dice Isaías 65:16, el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Es una afirmación, es una exhortación. El que jurare por el Dios de la tierra, por el Dios jurará. Ha de jurar por Dios. Y un poco más adelante en Jeremías 4:1, y si jurare, vive el Señor en verdad, entonces las naciones serán benditas en Él. Si se jurare Dios de verdad, en Él las naciones serán benditas. Allí vemos pues cómo es necesario el juramento. Hay un texto que nos lo va a poner bien claro en Éxodo capítulo 22, versículo 10, 11 y 12, dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, oye, mira, me voy de viaje, me voy unos días, voy a estar fuera, oye, ¿te puedo dejar mi buey? ¿Te puedo dejar mi cabrita? ¿Te puedo dejar estos animales, por favor? Hombre, pues déjamelo, no te preocupes, dice el texto. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y este animal, sea el que sea, muriere o fuere estropeado, enfermado, o fuere llevado o robado, alguien se lo llevó y no sé dónde está, ¿qué pasa? Juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió el uno, el que se encargó de guardar el animal, se dice juramento del Señor, no un cualquier juramento, sino juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará. El dueño del que era la vaca o la cabra o lo que fuera, lo aceptará, vamos a jurar, pues hacerlo. Y el otro no pagará. Hombre, ¿y dónde está la vaca que te dejé o la cabra? ¿Dónde está? Oye, pues mira, valía tanto dinero, tú no has tenido cuidado porque te responsabilizaste. No, juramento habrá. Yo no vi cuando entró en la cuadra o cuando fue en el campo que se desvió y hubo que estaba acechando la oportunidad y lo cogió y se lo llevó. Yo no lo vi eso, por lo tanto yo no lo he dado ni he recibido ninguna recompensa. Por ello, mas si le hubiere sido hurtado, les decía su dueño, en el supuesto de que ha sido hurto, pero eso no es el caso, lo que está aquí refiriendo, sino que se hará
juramento. Y en todos los dos, vale, de acuerdo, amigo, hermano, pues vale, a seguir adelante, tanto el uno como el otro, porque no ha habido más. Y queridos, eso demuestra lo que significaba para este entonces el jurar, que no era cualquier cosa. Qué diferencia a la sociedad en la que estamos viviendo, que para todo tienes que llevar documentación de que no sirve de nada tu palabra, no te sirve de nada, porque nadie te cree, porque todo el mundo está harto de abusar, de aquí o de allá, de decir mentiras. Ahí vemos, el juramento pone paz en los dos que han jurado. Él dice que yo me entregó la cabra, sí, yo lo admito que me la entregó, pero mira, no sé, no la encuentro, o me la han quitado, o lo que sea. Bueno, el juramento pone paz en ambos por la seriedad del juramento, porque los dos llaman al Dios bendito, al Dios de paz, al Dios de sabiduría, el Dios de omnipresencia, omnipotencia, y Él sabe todas las cosas, y los dos juran, vale, el Señor ya se encargará, suponiendo que alguno de los dos mienta. Eso ya es otra cuestión. Porque por aquel entonces había, en cierta manera, cierto temor en las gentes por lo general. Había un temor que a las gentes no les era fácil tomar a Dios en vano. No todos serían igual al mismo nivel de religiosos, de piadosos, pero había un cierto temor. Vivimos hoy en tiempos modernos en los que parece que el Dios eterno, el Dios de entonces, ya no es el mismo. Parece como si el Dios de entonces era diferente al Dios de hoy. Ni los creyentes, los que profesan ser, en general, ser cristianos, tampoco parecen ser de la misma masa que eran aquellos creyentes de antiguo. Solamente un dicho, no había leyes generalmente, no había, oye, pero de verdad, tú de esto, pues no, y si hay duda, pues oye, vamos a juntarnos, venga, yo estoy dispuesto, y tú, pues venga, pues vamos a hacer, y seguramente, aquí hay paz. Yo creo lo que tú dices, como en este caso que hemos mencionado. Queridos, esto es muy importante. Para muchas iglesias, el dispensacionalismo sobre todo y todas, otros nombres que ahora no me vienen a la mente, muchas de las enseñanzas son, esto es del Antiguo Testamento, esto es de la ley. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, nosotros no somos del tiempo de la ley, somos de la gracia. La época antigua, ya no se sabe jurar, ya no se ha de jurar ni para defender sus argumentaciones. No me lo creo, no lo sé, esto a mí no me sirve de nada. Ahora no hay que jurar. ¿Sabéis que los que juran dicen, se aferran a un texto que parecen tener razón? Y claro, por eso lo usan, porque parecen tener razón los que así dicen. Mateo 5:33 y un poquito adelante. Además, decía el Señor Jesús, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, lo habéis oído porque lo sois, tenéis las Escrituras, que fue dicho, no perjurarás, no jurarás en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto es lo que fue dicho antiguamente. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Así que no juréis. Míralo, que no tiene valor para ti el Señor Jesús. Míralo, te lo dice. Y Santiago, por si fuera poco, lo dice lo mismo, pero las mismas cosas, las mismas palabras, pero también añade lo mismo argumento. Dice Santiago 5:12, creo que es,
Sí, efectivamente. Sí, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza jurarás. Sí, no podemos detenernos en cada detalle, pero lo que sí hemos de entender es la seriedad del juramento. Y aquí es lo que nos hace preocupar. La seriedad. ¿Qué o cómo dice tantos nuestro Señor Jesús como Santiago? Los dos, nuestro Señor Jesús y Santiago, no juréis en ninguna manera. Estas cosas, ni por el cielo, prestemos atención, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Porque, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es tu cabeza? ¿Qué es? No tienen estas cosas algún poder inherente. Estas cosas por las que se juran, te juro por mi niña, te juro por mi madre, te juro por... No tienen ningún poder en ello. No si nada, solo Dios puede hacer lo que quiera. Dios es el que hace. No juréis por esto, no juréis por lo otro. Lo que está queriendo decir, no que no juremos, sino que no juremos por estas cosas que especifica tanto el Señor Jesús como Santiago. No juréis por esto. No, porque estas cosas no os pueden librar de nada. Es por Dios que tenéis que jurar. Esto es la aclaración de estos pasajes en los que los no juramentistas se quieren basar. Pero esto no es. Entonces, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Para nosotros, que no ha sido anulado el Antiguo Testamento, sigue vigente. Naturalmente, ciertas cosas, la circuncisión y otras muchas cosas, pero tiene su lugar, tiene sus consecuencias. Y por ello, pues, tenemos que irnos, tomar el nombre de Dios en vano. Dios es el único que tiene todo poder. El mal de tantos juramentos radica en nosotros mismos, porque no lo hacemos bien. Nosotros juramos que amamos a una persona, que la queremos mucho, si estoy enamorado de ti, y nos casamos, nos vamos a casar y nos casamos, y a la mañana siguiente ve a otra y se separa de esta y se junta con la otra y vamos al altar y vamos a volvernos a casar. Eso es un falso juramento lo que va a hacer ahora. Tú ya te has comprometido con esta y no eres libre mientras está viva para irte con otro, con quien sea. Estás jurando en falso. A ti cuando vayas a casarte te van a pedir que jures. Pero si tú ya has jurado con una, ¿qué haces ahora? Es que es inválido aquel juramento lo hemos quebrantado, lo hemos roto. Y en nuestro tiempo de sumo libertinaje, ¿cómo va a pasar Dios por alto tantos juramentos quebrantados como estamos viendo? ¿Quién hay que no tenga su segunda o tercera o cuarta esposa? ¿Quién hay? Y aún los que, aunque no la tengan oficialmente, pero sí la tienen extraoficialmente. ¡Qué pecado tan grande el de nuestra sociedad! Dios es vengador y su día de reposo es santo. El día del reposo es un día santo y sigue vigente ese día, no se ha caducado. Mientras haya criados, mientras haya jornaleros que necesitan su día de descanso. Porque yo lo he visto, jornaleros que han estado segando con el calor abrasador del verano,
segando ahí, segando de la mañana, desde que amanecía hasta que anochecía. Los he visto segando y otro día y otro día. Pero el Señor ama a los pobres, necesitados. Si los encargó el Dios de amor por los pobres jornaleros. Él ama a los jornaleros y por eso, como dice en los mandamientos precisamente, pero aclaremos una cosa. Estamos usando Éxodo 20, la ley de Dios, pero en Deuteronomio capítulo 5 es la copia de la primera vez que Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos, porque sabéis que estando Moisés en el monte y Dios dándole los 10 mandamientos con las 2 tablas, ya baja Moisés cuesta abajo del monte, de arriba del monte baja al pueblo, y cuando ve el jolgorio que tenían allí, que era para que hubieran estado todos de rodillas recibiendo la ley del Señor. Cuando ve Moisés el jolgorio, las fiestas mundanas, satánicas que allí tenían, tal era la ira de que se llenó su alma Moisés, que cogió las tablas y las tiró y las rompió. Y ahora Dios le manda a Moisés, vuélvete a alizar otras 2 tablas como las anteriores y te volveré a dar. Y eso es lo que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 5 del 1 hasta, no sé, hasta donde llegue los 10 mandamientos. Ahí está de nuevo, porque Dios, aunque su pueblo es indigno, pero no quieren que dejen de conocer su ley. Y por eso, entre otras cosas, que es a lo que voy, pues añado esto, dice, entre otras cosas, dice, no te harás, en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 7, no tendrás ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa de esta que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Qué es lo que Moisés estaba viendo cuando bajaba del Monte Santo con las tablas, cargado con las tablas, y vio allá todos pecando de 1000 formas? Y precisamente haciendo lo contrario de lo que Dios les había dicho, no te inclinas a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aman, y que hago misericordia a millares. Perdón, me parece que no estoy leyendo, sí, pero no sé, ahora el versículo, a ver, guardarás pues el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajar y harás todo, aquí el 14, más el 7º día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dios les dio las tablas el día de reposo para que descanse tu siervo, que tu siervo que no trabaje. Y queridos, yo recuerdo de pequeñito en el cortijo de un tío mío que tenía allí sus jornaleros y los pobres tenían que estar allí o bien cogiendo aceitunas en todo del frío del invierno o bien segando los campos con todo el calor que hay. Yo recuerdo cuando habían allí los segadores, los pobres, como estaban allí un día y otro día y otro día. Y me acuerdo ahora de esto. Los pobres segadores no tenían descanso. Y Dios manda para que tu siervo descanse como tú. ¿Cómo ama Dios a los pobres? Querida alma, si tú eres pobre, eres bienaventurado porque Dios te ama a ti. Dios tiene de ti cuidado. Y de mí también, porque no soy rico tampoco. Dios cuida y me da de comer cada día sin merecerlo. Y es que Él ha distribuido, ha puesto un 7º día en el cual
todos deben reposar, incluidos los siervos y las siervas. Todos deben, para recuperar otra vez fuerzas para el próximo día de trabajo, el lunes, poder volver otra vez con energía a segar. ¡Qué Dios que piensa en bien de los pobres! ¿Cómo puede quitarse este mandamiento, la ley de Dios, de la Biblia? ¿Cómo que dicen que no creen? Que no creen que esto es de lo antiguo. No. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Por eso dio también los mandamientos para los pobres. Sí, como dicen los dispensacionalistas y todos ellos, que los 10 mandamientos son para la antigüedad, para los antiguos, que hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy es el día de la gracia, antes era la ley, el tiempo de la ley, pero hoy aquí se manifiesta que el día de reposo todavía es vigente. Nuestro Señor en su palabra nos lo está manifestando. ¿Por qué? Porque todavía hay siervos, todavía hay gentes pobres que quieren ganarse el pan con el sudor de su frente. Y estos pobres que están durante 6 o 7 días trabajando y ven a trabajar, Dios se fija en ellos. Dios los ve, sus camisas empapadas en sudor. Estos también necesitan descansar como el señorito que está en su cortijo. Queridos, esto es el Dios de amor, que ha pensado en los pobres. Es que si no somos miserables, que tenemos que ir a ganarnos el pan durante X horas, es porque la gracia de Dios nos está manteniendo y tenemos este precioso día aquí, sin preocupar. ¿Qué comeré mañana? ¿Qué comeré pasado? Hasta hoy podemos decir eso. ¿Qué comeré mañana? No sabemos. Pero bueno, somos de Él. Así lo ha dispuesto Dios, el Dios de amor. Que todos descansen. Todo. Y Dios, el Dios que ama a los pobres, como a los ricos también los ama. No es que sean menos, lo que pasa es que a ellos les tira más indirecta. Dios ama a los pobres y por eso, queridos, los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿O que hoy ha dejado Dios ya de amar a los pobres? Hoy ya puedes ir allí, que te pisoteen los señoritos y que tengas que estar segando con todo el calor abrasador del sol, que tengas que estar segando desde temprano, las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Es que el Dios de amor no te ama? Por eso ha dado el 7º día y deberíamos tenerlo en mucho respeto, mucha reverencia. Queridos hermanos, el jurar es algo necesario. Debemos jurar en las necesidades. Cuando yo voy a contraer matrimonio, bueno, ya no voy, por la gracia de Dios, 50, ¿cuántos años tiene Ruth? 50 y tantos años, uno más. Estoy con mi mujer y también tenemos nuestras cosas, pero también el Dios de amor hace que estas cosas de vez en cuando desaparezcan. Fijaos qué ejemplo nos da aquí de la necesidad de guardar la ley del Señor. Dice, a ver si lo encuentro, dice Josué, me parece que es el Josué 9, no sé si lo tengo apuntado o se me... 14, sí, 14, Josué 9, 14 en adelante dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. ¿Qué es lo que debe hacer todo hijo de Dios, todo creyente? Consultar siempre al Señor. Y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos. Josué, ¿qué hace? Paz con los enemigos del pueblo de Dios. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida.
que debían de haberlos matado porque era un estorbo para el pueblo. Y también lo juraron los príncipes también lo juraron los principales. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. ¡Oh! ¿Pero qué hemos hecho? Pero si son de aquí, de estos son nuestros. ¿Qué? Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos y las ciudades de Gahom y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación habían jurado por el Señor, el Dios de Israel, y toda la congregación. Amén. Ellos ahora se dan cuenta que debían de haberlos matado, pero como habían jurado que no lo harían, pues ahora ese juramento queda y son sus enemigos. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. ¿Pero por qué no, si son vuestros enemigos? Porque hemos jurado que no lo haríamos. Qué caso tan precioso, no, tan llamativo. Tenemos, con esto ya acabo, no sé si me paso mucho o poco, el caso de Jefté. A ver si lo encuentro. Jefté está me parece que es en Números. Ay, ahora estoy confundido. A ver si lo tengo apuntado por aquí, no sé si me lo he apuntado. No sé si es Jueces, quizás sea. Sí, Jueces. Esto ya lo último que vamos a considerar. Dice, después de esto, después de Josué 11, Jueces 11. Fijaos, dice así: qué lamentable historia. Por jurar que hacen bien. Jefté hizo voto, él juró al Señor diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme a mí, a llevarme en hombros como hacen con los toreros, cualquiera que saliere de mi casa, de mi familia, a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Quien quiera que salga de mi casa a ofrecerme vítores, será ofrecido en sacrificio al Señor. Y sigue. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, y los derrotó con muy grande estrago. Jefté los derrotó a todos. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, porque Jefté los había vencido. Él había puesto su confianza en el Señor, pero había hecho un juramento. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Este era su único tesoro de Jefté, y salía con panderos y a festejar la victoria de su papá. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. ¿Por qué? Si es tu hija, te sale a dar la bienvenida y a darte un abrazo, a besarte, porque tu hija te quiere. ¡Ay, hija mía, me has abatido! Y tú misma, tú, has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no puedo retractarme, no puedo echarme atrás, le he jurado. Ella entonces respondió: Padre mío,
si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a los que prometiste. Tú debes hacer lo que prometiste. Padre mío, hazlo. Ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amén. El Señor te ha quitado a todos tus enemigos. No tienes más enemigos. Pues ahora cumple tú con Él, que te ha asistido. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Y ella nunca más conoció varón. Hay una hija, hay un padre, por equivocación o por lo que sea, hizo un juramento, lo cual nos debe también a irnos con mucho cuidado. El jurar, hemos de jurar, porque se nos demanda para hacer firme. En aquel tiempo no había problema, porque los hombres eran de verdad fieles, por eso se pensaban muy bien, pero en este caso Jefté no se lo pensó, que no, el primero que salga de mi casa, a ese lo ofreceré en sacrificio. Pero tú, ¿quién eres para disponer de la vida ajena? Pero por otra parte, a pesar de su dolor, si hubiera sido del vecino quizás no le dolería tanto, pero a pesar de ser su hija, hay que cumplir con el juramento. Por ello, queridos, los que estamos en juramento todavía vigente, lo que juramos un día, como se suele decir en el altar, los que juramos un día amar, tenemos que mirar si no queremos recibir el castigo que Dios tiene preparado para los que faltan a su juramento. Pues seamos fieles. Estamos viviendo en el tiempo de la desvergüenza, el tiempo que algunos cuentan que han tenido ya 5 esposas, en el tiempo en que ya no se mira la honradez, sino cuanto más desvergonzosa sea o desvergonzante sea, más simpático y más agradable. Queridos, tenemos que luchar contra todas estas artimañas de Satanás. Y somos hijos de Dios y como tales nos hemos de comprometer. He jurado que mi mujer, juré en aquel día, hace 54 años o 56, mi hija lo sabe mejor, hace tantos años, y hasta aquí nos ayuda el Señor. Y a todos nos puede ayudar, pese a lo que vengan las gildas que vengan. El Señor nos mantendrá en el lugar suyo para que le honremos por la eternidad. Amén. Y ahora, Padre, que estás en los cielos, cuántas advertencias tú nos das en tu palabra de cómo hemos de conducirnos, cómo hemos de ser y cómo hemos de ponerte a ti como aquel que lo ve todo, como aquel que no se pasa nada por alto. Señor de los cielos, enséñanos a temerte a ti. Enséñanos a ser tú nuestro Dios, Padre. Oh Dios, tenemos que pedirte perdón por tantas veces que hemos faltado, de tantas otras y formas, maneras que no deberíamos de haber faltado. Y tú todo lo tienes en tu redoma. Por ello, Señor de los cielos, todavía es tiempo. Danos un corazón arrepentido. Danos un corazón que se sienta resentido por haber pecado contra ti de tantas veces. Oh Señor, no somos como los ateos que no creen que hay un Dios. Por eso, porque tú te has revelado con fuerza a nosotros, por eso es que tenemos temor de ti y queremos andar, o debemos más que queremos, debemos andar en santidad,
en todo momento. Por tu Hijo te pedimos que nos ayudes para eso. Amén, Padre.